And her goal is not in her. Hola a todos, bienvenidos a Revoluciencia, tu canal de ingeniería. Hoy vamos a ver cómo realizar integrales donde tenemos Euler elevado a una función. Entonces usualmente para este método siempre vamos a usar funciones lineales. Entonces, como podemos ver, de mejor manera pues se va a ver integrales de esta manera: Euler elevado a la f de x. Bueno, más o menos vamos a explicar, y así es más o menos como se va a mirar, pero vamos a explicar de mejor manera. Entonces hay que acordar primero que f de x va a ser una función lineal, eso como primer aspecto. Entonces, ¿por qué se explica este tema? Porque al igual que las integrales que nos daban como resultado logaritmo natural, son integrales que se dan bastante en otros métodos. Entonces, a la hora de aplicar otros métodos, nos encontramos con integrales de este tipo, y a veces las personas no saben cómo desarrollarlas. Entonces es mejor tener buenas bases para posteriormente en los otros métodos ya manejar bien estos temas. Entonces, como introducción, debemos entender que la derivada con respecto a nuestra variable, que siempre es x en estos ejercicios, para entender mejor, de Euler elevado a la f de x es igual a Euler elevado a la f de x multiplicado por f' de x. Usualmente Euler es un número constante, obviamente. Entonces yo cuando tengo este tipo de constantes se multiplica por el logaritmo natural de el número, pero entonces el logaritmo natural de e es 1. Entonces no nos interesa pues ponerlo y solo tenemos esto. Caso contrario, que fuera 2, 3 o cualquier número constante diferente a e, pues el logaritmo natural ya no va a valer 1, entonces tocaría calcularlo y ponerlo. Pero eso ya es otro tema para otro video. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer, aquí sin olvidar que va con un diferencial, es que vamos a ver cómo realizar estas integrales. Entonces yo tengo la integral de Euler elevado a la f de x por f' de x y multiplicado por mi diferencial. Entonces, en estos casos, como en todos, siempre tenemos que escoger a f de x como u. Entonces, esa va a ser nuestra variable de sustitución. Entonces, u siempre va a ser igual a f de x. Y a la hora de que yo derivo a los dos lados, me queda que du es igual a f' de x por el diferencial de x. Entonces, como podemos ver, ya me voy a quedar con una u. Aquí Euler va a quedar elevado a la u, y todo este término me va a quedar simplemente como el diferencial de u. Entonces, en últimas, lo que yo voy a calcular simplemente es la integral de Euler elevado a la u por el diferencial de u. Entonces, esta es una integral directa que no necesita mayor procedimiento y es en la misma e a la u. Esta integral es muy sencilla. Entonces tendremos e a la u más e. No habría que hacer nada más. Simplemente de ahí lo que hacemos es poner e a la f de x más la constante de integración. No tiene mayor misterio, simplemente tenemos que hacer este procedimiento. Ahora, por ejemplo, si yo tengo la integral simplemente de Euler elevado a f de x, pero como yo les dije al principio del video, esta función solo puede ser lineal. Entonces, si yo tengo Euler elevado a la mx más b por el diferencial de x, entonces aquí el proceso va a ser un poco diferente. Esto al no tener nada más acompañado, es otra cosa que nos podríamos encontrar. Entonces, igual esto sería u siempre va a ser igual a mx más b, y si yo aplico el diferencial a los dos lados, me queda de u igual, la derivada de esto es m de x, y como yo no tengo una b, pues, como b es una constante, su derivada es 0, entonces no la tendré en cuenta. Aquí, al no haber nada con el que reemplazar esto,
simplemente lo que yo voy a hacer es despejar de x y me queda como d a la u sobre m. Si aquí m es negativo, pues aquí también va a ir un negativo, ¿no? Entonces simplemente, ya que todo esto es u, la integral que me resulta de estos procesos es que la integral va a ser e a la u por du sobre m. Pero como m es constante, yo la puedo sacar de la integral, por lo que las integrales se van a definir como 1 sobre m por la integral de a la u de u. Y esto es una integral directa, entonces simplemente me va a quedar e a la u sobre m más c. Si yo sé que u es mx más b, pues el resultado final de mi integral va a ser Euler elevado a la mx más b dividido m más la constante de integración. Y así es como se manejan esos ejercicios. Entonces vamos a poner uno práctico para entender de mejor manera, uno bastante simple, eso sí. Entonces nos piden que encontremos la integral de Euler elevado a la 2x, por ejemplo. Perdón, a la x más 2. Por la diferencial de x. Entonces aquí, como podemos ver, x más 2 es simplemente u es igual a x más 2. Entonces yo voy a derivar a las dos partes. La derivada de u es diferencial de u y como 2 es constante, pues es 0 y solo me queda x y su derivada es el diferencial. Entonces aquí, como nos podemos dar cuenta, dx vale lo mismo que du, no tengo que despejarlo. Y por otro lado, x más 2 es u, entonces yo ya puedo realizar mi reemplazo. Entonces yo digo que la integral que me queda después de mi sustitución va a ser e a la u por du. Y listo, como ya sabemos, esto nos va a dar e a la u, es bastante sencillo, más la constante de integración. Y aquí lo último que nos queda por hacer es reemplazar. Entonces e elevado a la x más 2 más c es el resultado de mi integral. Como nos podemos dar cuenta, es bastante sencilla, mucho más fácil que las actividades con logaritmo, que nos daban como resultado logaritmo natural. De todas maneras, el siguiente video va a ser dando algunos otros ejemplos donde esto se nos puede complicar un poco más con diferentes casos. Entonces no olvides suscribirte al canal y seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de todos los videos. Gracias.